Oye, en una emergencia el cerebro se bloquea, ¿no? Pierdes segundos y justo esos segundos importan. Así que hoy vamos directo, vas a aprender 15 frases para pedir ayuda ya, en la calle, en un accidente o en un hospital, a nivel A2. Sí, clarísimo, qué decir, a quién decirlo y cómo sonar tranquilo. O sea, frases cortas, útiles y fáciles de recordar cuando hay nervios. Esto te sirve si te pasa algo a ti o a otra persona. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, y estamos listos. Y por cierto, si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Venga, sin rodeos. Primera idea clave, no busques palabras raras. En emergencias, lo simple gana siempre. Por ejemplo, la frase 1 es, necesito ayuda. Sí, directo y fuerte, necesito ayuda. Si hay presión, puedes añadir un gesto con la mano o repetir, por favor, necesito ayuda. Y ya que hablamos de pedir ayuda, la frase 2, llame a una ambulancia, por favor. Tal cual. Y si la persona no sabe a qué número, dile esto, que es la frase 3, ¿puede llamar al 112? Ese es el número de emergencias en España y en muchos países de Europa. Vale, y si alguien te pregunta qué pasa, tú puedes decir la frase 4, hay un accidente. Es corta, pero da contexto. A veces con eso ya la gente se mueve. Otra muy útil es describirte. La frase 5, estoy herido. Y si eres mujer, dices, estoy herida. Así la gente entiende que tú necesitas atención. Y para el dolor, mejor algo concreto. La frase 6, me duele el pecho. Cambia el pecho por la cabeza o la espalda, según el caso, y listo. Si falta el aire, dilo claro. Frase 7, no puedo respirar. No hay nada más urgente que eso, y la gente reacciona rápido. Y cuando te da vuelta todo, di la frase 8, estoy mareado. Si eres mujer, mareada. Parece pequeña, pero ayuda a que te sienten, te den agua, o llamen a alguien. Una más muy visual, la frase 9, estoy sangrando. Con eso, la gente busca algo para presionar la herida o llama al servicio de emergencia sin duda. Y aquí un dato que puede salvarte en un hospital. Frase 10, soy alérgico a la penicilina. Cambia penicilina por marisco o frutos secos si es tu caso. Mejor decirlo pronto que tarde. Antes del roleplay, una mini pista cultural. A veces intentamos palabras difíciles y la verdad, no hace falta. Hospital en español es hospital. Fácil, ¿ves? En una emergencia, lo práctico es mejor que lo complejo. Sí, total. Un chico me contó que quiso sonar muy, no sé, elegante, y al final nadie le entendió. En cambio, con frases básicas todo fue más rápido. Vale, hagamos un roleplay cortito de llamada al 112. Yo soy la operadora, ok. Vamos. Emergencias, dígame. Hola, necesito ayuda. Hay un accidente. Mi amigo está sangrando. Estamos en la Plaza Mayor, cerca de la estatua. ¿Puede llamar al 112 o enviar una ambulancia, por favor? Tranquilo, ya enviamos ayuda. ¿Puede decirme si su amigo puede respirar? No puede respirar bien y está mareado. Me duele el pecho también, creo por el susto. Uf, se me puso la piel de gallina, pero así suena en la vida real. Sí, fíjate, frases simples, una idea por frase. Eso ayuda cuando hay ruido, miedo, todo. Sigamos con otra básica, la frase 11 es necesito un médico. Perfecto. Y si no sabes dónde ir, pregunta con la frase 12, ¿dónde está el hospital más cercano? Muy clara. Añade un gesto de mapa con la mano y ya. Otra situación común, documentos perdidos. En vez de tiempos raros, usa la frase 13, no encuentro mi pasaporte. Sirve en comisaría y en el hotel. Y si hay delito, dilo sin rodeos. Frase 14, llamen a la policía, por favor.
Si hay más gente, ese llamen funciona muy bien, ¿sabes? Y la última del bloque principal, la frase 15, me robaron la cartera. Es corta y las personas entienden que necesitas ayuda oficial y quizá cancelar tarjetas. Hagamos una pausa rápida, ¿vale? Mini test para ti que escuchas. ¿Qué significa estoy herido? Es I'm injured, o sea, necesito atención médica ahora, no mañana. Otra preguntita, si no puedes respirar, ¿qué dices? Correcto, no puedo respirar. Y si tienes alergia, lo dices así, soy alérgico a. Y añades la sustancia. Bien, seguimos con tips. Error común, confundir mareado con embarazada. Suenan distintos, pero en nervios, puff. Recuerda, mareado, es dizzy, y embarazada es pregnant, nada que ver. Otro truco, una frase, una idea. En vez de soltar un párrafo, habla así, hay un accidente. Pausa. Estamos en la calle Alcalá, número 3. Pausa. Eso ayuda a la persona que te escucha. Y muestra el lugar con referencias simples. No digas solo aquí. Mejor, estamos frente a la farmacia o al lado del banco. Si puedes, añade el número, en el número 22. Te cuento algo corto y real. Una oyente en Estados Unidos intentó usar frases complicadas en español y se bloqueó. Luego pensó, ay, hospital es hospital y todo fluyó. O sea, lo sencillo salva tiempo. Hagamos otro roleplay, ahora en urgencias, ¿vale? Yo soy el paciente, tú la recepcionista. Vamos. Buenas, ¿qué le pasa? Hola, necesito un médico. Me duele el pecho y estoy mareado. Soy alérgico a la penicilina. De acuerdo, pase y siéntese. ¿Tiene documento? No encuentro mi pasaporte. Llamen a la policía, por favor, creo que me robaron la cartera. Uf, es tenso, pero con estas frases te entienden. Sí, si ayudas a otra persona, puedes usar, está sangrando o no puede respirar. Cambia el estoy por está y listo. Simple y muy útil. Otra cosita, pronuncia despacio, sin correr. En vez de no puede respirar, di no, puedo, respirar. 3 golpes claros. La verdad, eso marca diferencia. Y no olvides el por favor. Llame a una ambulancia, por favor, suena firme y amable a la vez. En estrés, la amabilidad abre puertas de verdad. Repasemos las 15 frases, así las fijas, ¿sí? Repite conmigo en casa, despacio. 1. Necesito ayuda. 2. Llame a una ambulancia, por favor. 3. ¿Puede llamar al 112? 4. Hay un accidente. 5. Estoy herido o herida. 6. Me duele el pecho o la parte que sea. 7. No puedo respirar. 8. Estoy mareado o mareada. 9. Estoy sangrando. 10. Soy alérgico a la penicilina, cambia la palabra si necesitas. 11. Necesito un médico. 12. ¿Dónde está el hospital más cercano? 13. No encuentro mi pasaporte. 14. Llamen a la policía, por favor. 15. Me robaron la cartera. Bien, y ahora una recomendación práctica. Aprende tu frase de alergia con la sustancia correcta, memorizada. Por ejemplo, soy alérgico a los frutos secos. Así no dudas cuando lo necesites. Y si te bloqueas, respira hondo y usa lo básico, necesito ayuda. Luego agrega detalle poco a poco. No hace falta contar toda la historia al principio. También es útil tener escrito en el móvil algo como, tengo diabetes o tomo medicación. Enseñas la pantalla y ya. En ruido o pánico, eso ayuda muchísimo. Otra mini práctica. Yo digo una situación, tú sueltas la frase. Listo, ves humo y un coche parado. Tú, hay un accidente y luego llame a una ambulancia, por favor. Perfecto. Siguiente,
Tu amigo está pálido y respira mal. Tú, no puede respirar y necesita un médico. Muy bien. Y si además sangra, añades, está sangrando. Última, llegas al hotel y no ves tu documento. Tú, no encuentro mi pasaporte. Si notas que te robaron, dices, me robaron la cartera, y llamen a la policía, por favor. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿has tenido que hablar español en una emergencia? ¿Qué frase te ayudó más o cuál te faltó en ese momento? Cuéntanos tu experiencia y, si quieres, una frase que quieras practicar. Y como dijimos al principio, si quieres seguir la lección completa con el texto, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por estar aquí y cuídate mucho. Eso es, llévate estas 15 frases y, bueno, ojalá no las necesites, pero mejor tenerlas. Nos escuchamos pronto, y recuerda, en emergencia, simple y claro funciona. ¡Hasta la próxima!